buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este podcast de ASPL, donde charlamos entre 4 colegas sobre preparación física, adaptación de lesiones, etcétera, etcétera, intentando aplicarlo en la mayor medida posible al rendimiento y de una manera un poquito más distendida que en el resto de redes sociales. Antes de empezar, en el día de hoy vamos a presentar al equipo muy rápido. Debajo mía tenéis a Fran, fisio, a su lado Jaime, entrenador, arriba Borja, entrenador, y yo, entrenador y fisio. Y el día de hoy, en este podcast, vamos a hablar sobre el calentamiento, que sabemos que es un tema que suele interesar bastante. No sabemos muy bien la razón, pero suele interesar bastante. Entonces, vamos a tocar varios puntos. Vamos a hablar sobre qué es el calentamiento realmente, si realmente es necesario el calentamiento o el calentamiento tal y como se suele conocer. Vamos a hablar sobre calentamiento y prevención de lesiones. Vamos a hablar sobre calentamiento y mejora del rendimiento. Y, por supuesto, vamos a hablar sobre... Vamos a proponer o vamos a contar cada uno de nosotros cómo estructuraríamos un calentamiento de vez en cuando, dependiendo de las distintas situaciones que nos encontremos. Así que sin más, vamos a comenzar definiendo el calentamiento. ¿Qué es el calentamiento para Borja? Empezamos. Para seguir las agujas del reloj. Está bien. Bueno, el calentamiento, habrá muchas definiciones. A mí me gusta decir que el calentamiento es la parte en la cual buscamos maximizar el rendimiento posterior de la sesión, disminuyendo el riesgo de lesión al máximo. Entonces, bueno, es una sencilla frase pues, que viene a decir pues eso, que vamos a intentar conseguir el máximo rendimiento, el máximo performance, intentando disminuir pues, cualquier tipo de riesgo de lesión, que como ya hemos hablado en podcasts anteriores y en webinars y demás, pues es algo complicado. Pero yo lo definiría así. Vale, Jaime, desmuteate primero. Bueno, pues yo el calentamiento tengo como premisa principal, que nos ha comentado, el objetivo principal es el preparar al individuo para la propia sesión que vaya a realizar. Entonces el calentamiento, como su propio nombre indica, tiene como principal premisa pues el tratar de aumentar las pulsaciones del sujeto, tratar de preparar de manera fisiológica y psicológica al individuo de cara a llevar a cabo la tarea que vaya a realizar de forma posterior. Y luego también, como bien ha dicho mi compañero Borja, pues sí, está claro que evidentemente si estamos más activados y por supuesto pues estamos en un estado de condición mejor que estar en un estado basal, pues probablemente podamos estar más receptivos para intentar reducir el riesgo de tener cualquier tipo de lesión. No sé qué opináis vosotros. Yo lo definiría más bien como un proceso estructurado de preparación física para la sesión de entrenamiento o la sesión de práctica deportiva posterior. Tiene como objetivo, como ha comentado Jaime, aumentar las condiciones fisiológicas para favorecer el rendimiento, para favorecer ejecutar correctamente la práctica deportiva, pero quizá no coincido tanto con ellos en la parte de reducción de riesgo lesional. O sea, yo creo que al final, que calientes o no, de una forma más o menos estructurada, más o menos específica, no tiene tanta relevancia a la hora de lesionarte, sino más bien todo lo que has hecho previo a eso, es decir, toda la preparación física que llevas de base, todas tus capacidades de base, y que no seas gilipollas. Bueno, pues yo recogiendo un poco todo, para mí el calentamiento al final no deja de ser una serie de trabajos que hacemos, ya sea de manera más general, de manera más específica, que hacemos antes, previo a cualquier entrenamiento o en general cualquier actividad que esté por encima, digamos, bastante por encima del estado de reposo. Es decir, al final, de forma muy, muy resumida, para mí el calentamiento no es otra cosa que esa actividad que hacemos para prepararnos para la próxima sesión, para la sesión posterior, quiero decir. Cuando hablamos de esta preparación, ahí sí que podríamos entrar a definir si en esta preparación lo que queremos es tratar de mejorar el rendimiento de la sesión posterior o, como han dicho algunos de los compañeros, tratar de intentar reducir ese riesgo de lesión. Pero bueno, básicamente y en definitiva, para mí el calentamiento no es otra cosa que esa actividad que se hace para prepararnos a la sesión posterior, simplemente. Los objetivos de calentamiento ya dependerán de muchas otras cosas. Así que nada, vamos a continuar después de esto y vamos a hablar de
si realmente es necesario el calentamiento tal y como lo conocemos. Y antes de eso, pues habría que hablar, cada uno de vosotros cuando respondáis, de según lo que nosotros entendemos como calentamiento, ¿es necesario o no? Entonces definimos primero qué entendemos como calentamiento, qué tipo de trabajo entenderíamos como calentamiento y luego si es necesario. Borja. Bueno, para mí el calentamiento, bueno, se puede estructurar de muchas formas y demás, cada uno tenemos pues nuestra visión. Para mí el calentamiento consta de 3, 4 partes principales. La primera, que es una activación cardiovascular, es decir, que se busca un aumento de la temperatura y un aumento de la frecuencia cardíaca. Una segunda, de flexibilidad dinámica y movilidad, ¿de acuerdo? Siempre junto. Y una tercera, y que se puede desglosar en dos, una activación muscular para la actividad que vamos a realizar posteriormente. Digo tercera, 3 o 4, porque la activación muscular pues puede ser una preparación del core, puede ser una preparación estática o puede ser más enfocado a nivel de calidad del movimiento y meter pues movement skills o movimientos más específicos del gesto deportivo. Yo diferencio, hay dos, una la activación muscular, que básicamente lo que hago es activar ciertos músculos que me interesan, pues más a nivel de estabilidad o de forma analítica, y luego una siguiente preparación más específica y mucho más global del movimiento. Sí considero que sea necesario por experiencia. O sea, los estudios pueden decir, como ahora vendrá Fran a decir cosillas de los estudios, de que sí, que si no, que si parece que previene lesiones, tal. Yo desde mi experiencia sí que lo veo muy útil, sí que lo veo muy necesario, sobre todo a nivel psicológico. O sea, para mí hay una diferencia muy grande una persona que, o yo mismo, me vengo de la calle, voy andando y me pongo ya a hacer press banca. Si me meto ya en la rutina un poquito de calentamiento, trabajo la movilidad, etcétera, 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 me voy encontrando yo y psicológicamente, tanto a nivel físico y mental, mucho mejor. Mi experiencia con los deportistas es también ella. Jaime, ¿tú qué opinas? Venga, bailando. Pues yo opino que el calentamiento, cada vez conforme vamos teniendo más experiencia, puede ser prescindible en algunos de los casos. Y pongo un ejemplo. Cuando un atleta es muy experimentado en algo y cuando tiene unos niveles basales de activación bastante elevados, a mí personalmente me pasa. Yo hay veces que caliento y hay otras veces que no caliento. Más que nada por tiempo o incluso simplemente porque ya de por sí vengo activado de casa, digamos. Entonces, considero que es necesario, sí, pero si tienes más experiencia, es cierto que tu nivel de poder activarte va a ser mucho mejor que si no la tienes. Entonces, si hablamos de un deportista que no tiene nada de experiencia, sin duda, considero que pueda ser bastante necesario, pero si tiene un nivel de experiencia y ya tiene un bagaje, quizás en algunas ocasiones podría aligerarse un poco ese proceso. Eso es lo que opino. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo aquí estoy de acuerdo con mis compañeros. Es decir, yo la estructura de calentamiento lo veo bastante similar a Borja, por lo menos lo que se conoce clásicamente como calentamiento. También en el caso de Jaime sí que es verdad que igual gente más novata pues puede utilizar ese calentamiento como también una ventana para trabajar ciertas capacidades físicas, como puede ser la movilidad o ciertos patrones motores que probablemente no tengan asentados y que quizá con esa poca dosis de trabajo les sirva incluso para mejorar, no solo para generar una ligera activación. Pero creo que dependiendo de la capacidad física de la persona y del deporte, quizás sea más o menos necesario hacer una fase de calentamiento tan estructurada como ha comentado Borja. Es decir, tú puedes coger una atleta de power que al final, dentro de su deporte, realmente el patrón motor es relativamente sencillo comparado con otros. Es una actividad en la que no hay ningún tipo de variabilidad del entorno.
en cuanto a que realmente pues la sentadilla lo único que vas a cambiar de una serie a otra, que quizás el peso y la fatiga que has acumulado. Entonces, en una persona así, que tiene unas buenas capacidades para realizar ese patrón motor, lo único que va a tener que hacer es aproximar, ¿vale? No va a tener que poner a hacerse una activación cardiovascular, no va a tener que poner a hacerse booleano, no va a tener que poner a hacerse trabajo de cónico. No es necesario. O sea, la mayoría de personas va a saber que quizá lo único que te ahorra estar 15 minutos calentando es una serie de aproximación. En cuestión de tiempo no merece la pena. Entonces, creo que gente para que no va a ser necesario el calentamiento tan estructurado como hemos comentado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, gente novata o gente que no tiene esas capacidades físicas, esa ventana de calentamiento le puede abrir el acceso a unas capacidades de las que no disponía en reposo y que quizá puedan favorecer que realice la actividad deportiva de forma más eficiente o por lo menos rindiendo más o por lo menos siendo más eficiente a la hora de llegar a su pico máximo de rendimiento dentro de esa sesión. Vale, pues para mí, respondiendo a la pregunta como tal, que si el calentamiento es necesario, bueno, a ver, estoy totalmente de acuerdo con mis compis, obviamente, pero yo no respondería que sí, yo respondería que no, que realmente estrictamente necesario no es el calentamiento. Ahora bien, que no sea estrictamente necesario en absolutamente todos los casos no significa que no sea recomendable. Para mí sí que es recomendable, pero no necesario. Es decir, puede haber personas que no necesiten calentar absolutamente nada para su práctica deportiva. Puede haber otras que con unas simples aproximaciones estén totalmente preparadas para realizar la sesión posterior. Y puede haber otras que necesiten un calentamiento mucho más largo. Y dentro de una misma persona, como bien ha dicho Jaime, dependiendo del día, del contexto, puede tener distintas necesidades. Entonces, para mí necesario no es, pero sí que es muy recomendable. Y bueno, respecto a por qué es recomendable, pues ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con todos mis compañeros. En cuanto a la estructura, no me voy a meter ahora porque luego hablaremos en el punto 5, pero la estructura pues recoge un poquito lo que han dicho tanto Borja como Jaime como Fran. Podemos hacer una estructura más elaborada, digamos, como el ejemplo que ha puesto Borja, y me parecería totalmente correcto. Podemos aprovechar ese calentamiento para trabajar pues quizá ciertos eslabones débiles, ciertas habilidades que quizá no metamos dentro de la parte principal, o simplemente podemos utilizar ese calentamiento de manera puramente preparatoria a la sesión posterior, es decir, por ejemplo, haciendo aproximaciones de lo que vayamos a hacer posteriormente. Entonces, en resumen, para mí no es 100% necesario, no es algo estrictamente necesario en todos los casos, pero en la gran mayoría sí que va a ser algo útil. Pero dentro de esta utilidad, pues hay una cantidad de aspectos a tocar enorme. Es decir, puede ser mucho más corto, mucho más largo, podemos entrar en más o menos cosas, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar abordar en las siguientes preguntas. Entonces, pasamos a la siguiente y es calentamiento y prevención de lesiones. ¿Qué relación tiene? Es decir, ¿el calentamiento previene lesiones? No lo sabemos. Borja, vamos a ello. Bueno, ya hemos hablado anteriormente de qué es prevenir una lesión y qué considerábamos que era y si lo podemos conseguir. Y lo que yo considero es que la prevención de lesiones no se puede, o sea, no puedes prevenir una lesión, pero sí que puedes disminuir el riesgo de lesión. Y sí que creo que el calentamiento tenga este objetivo, como he dicho en la definición, el llegar a conseguir o optimizar el rendimiento de esa sesión y disminuir el riesgo de lesión, he dicho. Entonces, realmente creo que sí que lo consigue. Y más allá de lo que digo, vamos a utilizar la propia lógica. No puedes pasar de 0 a 100 en un segundo. Un coche, cuando tú lo arrancas, el motor está frío. Las piezas tienen que conseguir la temperatura adecuada para engranar bien y funcionar correctamente. Pues yo creo que el cuerpo es prácticamente igual, incluso más complejo, porque, como he dicho, entra también en el factor psicológico y muchas veces, y más cuando a lo mejor existe una lesión previa o una limitación, sea cual sea, pues creo que va a ayudar mucho lo que digo, en poner el foco, en empezar a calentar y no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel mental. Jaime. Bueno, yo opino bastante parecido a lo que ha comentado mi compañero Borja. De hecho, considero que a pesar de que ya hemos hablado de que de por sí el tratar de prevenir lesiones como tal no se puede, lo que se puede hacer es reducir las papeletas que tienes para tener
impedimento, digamos, o esa lesión, sí que se puede ver que, y yo por lo menos sí que lo he visto, es que en deportistas y en atletas que ya poquito a poco van teniendo un ligero bagaje, incluso también en novatos diría que puede servir esa forma de hacer el calentamiento o esa forma de, digamos, como si fuese un ritual para decir, yo hago esto y de esta forma, como bien ha dicho Borja, me noto mejor psicológicamente, me noto que estoy en mi mood, digamos, estoy en mi zona de confort y de esa forma quizás, pues hombre, psicológicamente a la persona le ayuda a decir, vale, perfecto, estoy bien, ¿puede ocurrir? Sí, pero bueno, igualmente yo me noto bien y ya está. Entonces, como tal, no previenen las lesiones, pero sí es cierto que puede tener una carga psicológica importante de cara a esa reducción. No sé qué opináis vosotros. Fran. Yo me voy a posicionar contrario a mis compañeros. No creo que un calentamiento te vaya a prevenir ni reducir el riesgo lesional, o por lo menos no lo va a hacer de una forma significativa. Es decir, esto es como el que coge a última hora antes de entrar al examen y hace un último repaso. Eso no te va a librar de aprobar o suspender el examen. Lo que te va a librar de forma significativa es todo lo que hayas hecho previamente. Es decir, que tú calientes un poco antes de hacer una práctica deportiva no te va a librar de lesionarte. Te puede situar en un mejor estado fisiológico para realizar la práctica deportiva y que eso te dé la sensación de que no vas a tener la lesión. Pero el problema, como ha comentado Borja con un ejemplo, creo que no está tanto en que hayas calentado o no que hayas calentado, ¿vale? En ese pasar de 0 a 100, sino que no sea gilipollas. Es decir, nadie coge el coche desde cero y lo empieza a acelerar a tope, ¿sabes? Porque sabes que te lo puedes cargar. Entonces, esto es igual. Es decir, tú no coges, llegas a la pista de atletismo y en vez de comenzar poco a poco a rodar, enganchas desde cero y te haces un sprint. Nadie hace eso. O sea, nadie es tan gilipollas. Bueno, me voy a callar porque igual alguno tiene esa idea y seguro que alguno lo ha hecho. Pero vamos, que es que el caso es que tú no necesitas hacer un calentamiento estructurado como tal para prepararte para una actividad física y reducir ese riesgo de lesión. Es decir, que no quieres lesionarte sprintando, pues no tienes que hacer un calentamiento estructurado. Simplemente tienes que ir con cabeza y decir, vale, estoy en frío, ahora mismo no estoy para pegar un sprint al máximo rendimiento y exigir a mi cuerpo esos niveles de actividad. Entonces, voy a hacer un calentamiento de aproximación progresiva. Simplemente voy a, poco a poco, pues trotar un poco, luego comenzar a rodar, comenzar a añadir velocidad y cuando me note bien, ya es cuando introduzco el nivel más intenso. Lo mismo que cuando vas al gimnasio. Tú no coges directamente y te cascas los 200 kilos, 250 kilos en una sentadilla. Obviamente haces una aproximación, pero no haces un calentamiento estructurado si no lo ves necesario y tampoco eso te va a impedir que te lesiones. Es decir, el que se crea que por hacer un poco de movilidad, pasar el foam roller y activar un poco cardiovascularmente, se va a evitar una lesión, sin haber hecho previamente todo un trabajo de preparación física, se va a llevar una sorpresa bastante desagradable. Vale, yo aquí quiero unir un poco todo porque realmente creo que en el fondo todos pensamos igual. Lo que pasa es que aquí Fran ha definido como calentamiento, por lo que he hablado un poquito antes. Calentamiento para mí no solo es un calentamiento súper estructurado como el que ha comentado Borja al principio. Para mí aproximar también es calentar. Entonces, realmente, dicho de esta forma, sí que me parece importante un calentamiento a la hora de... A ver, volvemos a lo mismo. Un calentamiento, en cuanto a la pregunta, no previene lesiones, obviamente, eso ya lo hablamos en el podcast anterior, pero sí que esa pequeña preparación, bajo mi punto de vista, sí que puede ayudar a reducir ese riesgo de lesión, pero no por el calentamiento súper estructurado en sí, como ha dicho Fran, no por hacer movilidad, pasarte el foam, por trabajar la movilidad de tobillo, vas a evitar una lesión, sino el hecho de prepararte, de hacer que tu cuerpo esté en un mejor estado antes de realizar el trabajo principal, pues para mí sí que va a ser positivo en este ámbito en concreto, en esta reducción del riesgo de lesionar. Y un poquito yo creo que, bueno, todos hemos concluido lo mismo al final, aunque cada uno se posicione en un lado o en otro, realmente la conclusión es que prepararse previo a esa sesión va a ser algo inteligente. ¿Vale? ¿Cuánto te prepares de más o menos? Ya ahí es donde está el debate. Para mí, ahí sí que estoy a favor más de lo que dice Fran. Para mí, pasarse el foam, hacer una estructura de calentamiento súper larga, estructurada, no es necesario para este caso concreto.
para este objetivo concreto. Para otros objetivos ya es otra cosa aparte. Pero el hecho de prepararse, de ir de menos a más, obviamente siempre va a ser algo positivo, inteligente bajo mi punto de vista en este caso. No sé si alguien quiere añadir algo más o pasamos a lo siguiente. Pues pasamos. No. Calentamiento y rendimiento. Borgi, a seguir la estructura. Calentamiento y rendimiento. Vamos a ver. Yo, como he dicho al principio, la primera definición que he hecho es conseguir el óptimo rendimiento de la sesión. Por lo tanto, creo que el calentamiento sí que mejora el rendimiento o al menos lo predispone para ello. Luego todos hemos empezado calentando, nos hemos encontrado mejor o peor y hasta que no nos hemos puesto a saltar o a correr o a hacer press banca o a hacer sentadilla, etcétera, 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 no hemos tenido realmente la sensación de va a ir bien, va a ir mal. Pero sí que predispone, por todo lo que hemos comentado anteriormente, a hacer una buena sesión de entrenamiento. Ahora bien, como hemos dicho y posteriormente concretaremos, depende de la estructura y depende de qué consideremos y qué metamos en el calentamiento, pues podemos decir, desde mi punto de vista, que influye más o influye menos, porque el calentamiento, ¿hasta qué punto llega? Cuando han hablado mis compañeros de serie de aproximaciones, que voy a explicarlo brevemente qué es ir aumentando el peso en un ejercicio hasta llegar a realizar el trabajo con el peso que queremos en esa sesión. Entonces, si nosotros consideramos que el calentamiento es esa parte también de aproximación, podemos considerar también una potenciación posactivación. Hacemos una PPA, es decir, una repetición submáxima con un peso mayor al que vamos a realizar las series efectivas para conseguir una potenciación y después realizar un press banca, imaginaros. Entonces, eso se ha demostrado y científicamente, ya hay muchos estudios que así lo afirman, que eso mejora el rendimiento, se produce un aumento del rendimiento. Entonces, si eso lo consideramos también parte del calentamiento, obviamente que sí, obviamente que mejora el rendimiento. Pero como he dicho, va a predisponer a que vaya bien el entrenamiento, pero no tiene por qué salir un entrenamiento de puta madre, porque va a depender de muchos más factores. Jaime. Yo opino bastante parecido a lo que ha dicho mi compañera Borja. De hecho, considero que ya de por sí, haciendo el calentamiento, psicológicamente tú te vas a encontrar mejor, entonces en la misma sesión ya tu sensación va a ser diferente, así no lo haces. Entonces, respondiendo a la pregunta, si bueno, el calentamiento mejora el rendimiento como tal, sí, pero bueno, como bien ha dicho Borja, depende de los matices, depende también del tipo de deportista que tengamos delante, del atleta, de la capacidad o disciplina deportiva que se vaya a dedicar, pero en general diría que sí, aunque bueno, como siempre, pues habría que tratar de ver esos matices. ¿Qué opinas tú, Fran? Francis. A ver, yo creo que en el caso de rendimiento sí que hay evidencia de que se mejora marcadores de rendimiento, como puede ser el salto vertical, el tiempo de realización de una distancia corta de sprint, pero luego también hay que considerar cuánto es esa mejora en el individuo y luego también tener en cuenta que obviamente dependiendo del nivel o dependiendo del tipo de competición en la que estemos y del nivel que haya con los contrincantes, una mejora muy pequeña de ese rendimiento me va a suponer la diferencia entre quedar en un primer puesto o en un segundo puesto. Entonces, sí que mejora el rendimiento, las cosas como son. Otra cosa es cuánta sea esa magnitud, cuánto tiempo tengo que dedicarle a ese calentamiento para mejorar realmente el rendimiento. Y si realmente muchas de las cosas que hacemos en el calentamiento van a tener una repercusión real sobre el rendimiento. Es decir, probablemente a medida que hacemos más cosas en el calentamiento, a medida que acumulamos más trabajo de calentamiento, cada vez va a ser menos efectivo. Entonces tenemos también que conocer cuál es la dosis mínima efectiva de calentamiento y la dosis máxima rentable a nivel de tiempo y a nivel de esfuerzos. Vale, muy de acuerdo con eso último que ha postillado ahí, Fran. Volvemos a lo mismo. Depende de lo que consideremos el calentamiento. Yo me vuelvo a posicionar en lo mismo que he dicho antes.
si entendemos como calentamiento hacer todo ese proceso estructurado que hay que meter sí o sí, liberación, movilidad, todo eso, para mí no tiene por qué, vamos, no solo no tiene por qué mejorar el rendimiento posterior, sino que a veces puede incluso perjudicarlo, pero el hecho de preparársela para la sesión posterior, bajo mi punto de vista, sí lo mejora. Y además, sí lo mejora notablemente. A nivel estudios, pues un poco lo que ha dicho Fran, hasta donde yo recuerdo sí que hay evidencia de que lo mejoran, ahora no sé cuánto. Ahora, a nivel de cualquier persona que trabaje con deportistas o haya entrenado a sí mismo, obviamente sabe que no es lo mismo pasar de 0 a 100, ya no solo por las sensaciones, sino por la capacidad que vas a tener de realizar un esfuerzo, que hacerlo progresivamente y de manera correcta. El rendimiento normalmente va a ser mayor, aparte no solo el rendimiento real, sino a nivel psicológico, tus sensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, se podría resumir en que sí, en que puede ser bastante positivo de cara al rendimiento posterior. Ahora, cuando digo bastante me refiero a que es algo notable. No va a marcar una diferencia brutal, como bien ha dicho Fran, ¿vale? Bien, bueno, no sé si alguien quiere añadir algo más o continuamos con la última parte que va a ser la más larga, realmente. Sí. Ahí no podemos... Bueno, dale. Yo quiero añadir una cosa y es que estoy hablando de calentamiento, tal, no sé qué, pero de forma general y en nuestras sesiones. Pero es importante que, sobre todo a la hora de competir, cuando vayamos a competir, yo lo veo mucho a los opositores, me preguntan, ¿qué hago? Digo, ¿cómo que qué haces? Digo, pues vas a hacer el calentamiento que hemos estado realizando durante todo este tiempo o el último que te he modificado y le he adaptado a tu prueba de posición. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se nos vaya la cabeza, que no probemos cosas nuevas a la hora de competir o a la hora de una competición. Que si estamos realizando ABC, ABC, ABC durante las sesiones, el día de la competición no vamos a cambiar todo el calentamiento. ¿Por qué? Pues bien, o porque el cuerpo se ha acostumbrado a ese calentamiento, o bien porque la cabeza se ha acostumbrado a ese calentamiento, las dos cosas. Entonces, el cambiar el calentamiento en el último momento o meter variaciones, etcétera, puede afectar a la hora de competir. Ya afecte o no el rendimiento, ya fuera de ese debate. Pero si tenemos algo estructurado y algo en cabeza, pues no cambiarlo al final. Solo puntualizar eso. Vale, pues pasamos al quinto punto, que es, bueno, pues el planteamiento de una estructura de calentamiento. Cada uno pues tendrá sus ideas, aunque compartiremos bastante seguramente. Así que nada, empezamos. Aquí el Borja se nos ha descolocado, así que seguimos igual, ¿no? Borja, Sí, seguimos, empiezo yo. se ha desconectado a propósito para que no le tocara el primero, que listo es eso. Venga, dale. Estructura, bueno, ya me tiré antes a la piscina. La primera, activación cardiovascular, podemos decirlo, aumentar la temperatura del cuerpo y aumentar pues, esas pulsaciones. Básicamente, a mí me gusta hacerlo pues dependiendo del objetivo de la sesión y dependiendo del deportista. Hay personas que le gusta estar trotando en la cinta un poco, pues que trote la cinta. Hay personas que le gusta en bici, pues que le den a la bici. Hay personas que no le gusta calentar, me cojo los guantes y hago un poco de sparring con él. Entonces, el calentamiento, la activación cardiovascular, no le doy mucha importancia al tipo de ejercicio que realizo en ello, a no ser que sea carrera y vaya a correr, o un ciclista que vaya a montar en bici, pero si es un trabajo de fuerza, pues no especifico mucho en ese aspecto. Luego la parte de flexibilidad dinámica y movilidad, ¿vale? Va muy unido y siempre me gusta meter flexibilidad dinámica y no tanto estática. Digo en general porque sí que hay ciertas personas pues que a nivel psicológico le viene bien, ole, te metes estiramientos estáticos y tan pancho y él súper contento. Pero yo como tal no lo suelo recomendar. Movilidad, aquí es donde meto movilidad, que me parece un trabajo brutal y para mí, me parece sobre todo ahorrar tiempo muchas veces en mejorar la capacidad, pues esta capacidad que estamos hablando, que a lo mejor a veces hay que meter sesiones aparte o extras, pues podemos aprovechar en el calentamiento a meter este tipo de trabajo y va a activar, desde mi punto de vista, bastante, depende de qué tipo de movilidad hagamos, pero bastante bien y bastante entero todo el cuerpo. Y luego, posteriormente, como he dicho, yo divido dos partes de ejercicio de activación. Uno en la cual calentamos, si es que es necesario, ¿vale? Siempre individualizando. Más analíticamente, un
un grupo muscular o un músculo en concreto, como puede ser, imagínate, hay una debilidad en el glúteo medio, pues activamos el glúteo medio y luego en la segunda parte de la activación lo integramos en el movimiento, como puede ser un wall press para activar un poquito el glúteo medio y luego metemos unos desplazamientos laterales, unos saltos, o etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es un poquito la estructura que yo, pues con la experiencia y el ensayo-error y por lo que he visto en formaciones y opinan diferentes profesionales y tal, pues he llegado a la conclusión y he establecido. Pero como digo, siempre hay que individualizar, pues en función del individuo, práctica deportiva, etcétera, etcétera. Jaime. Yo opino bastante parecido con respecto a lo que ha comentado Borja, pero es cierto que creo que la estructura varía en función de la persona y varía en función del deportista. Es cierto que a lo mejor unas bases de movilidad, de activación muscular, se puede llegar a tener, pero la estructura como tal puede variar. Por ejemplo, si tenemos un levantador que directamente pues, el trabajo de movilidad o el nivel basal de activación lo lleva muy bien y directamente llega y se pone a aproximar. Bueno, se pone a aproximar, se hace su potencia de posactivación o se hace su top set y luego ya empieza la serie efectiva, digamos. O tenemos la persona, el deportista o el atleta, que directamente tiene que hacer su movilidad, tiene que hacer su foam roller, tiene que hacer su trabajo de calentamiento general, digamos, o de activación a nivel cardiovascular. Y luego después ya se pone a levantar como tal. O mismamente si estamos trabajando en pista o en cualquier otra disciplina. Entonces, más o menos la estructura sí estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Borja, pero siempre, como bien ha dicho él, también tratar de individualizar y ver delante a la persona que tenemos. Fran. Vale, yo en caso de la estructura estoy de acuerdo con Borja, por lo menos con lo que clásicamente se entiende como un calentamiento. Pero luego, obviamente, tenemos que valorar qué fases son necesarias o van a ser realmente útiles y rentables en cuanto a inversión de tiempo y obtención de beneficios para nuestro atleta y cuáles no. Te pongo un ejemplo. Vuelvo a los deportes de fuerza. Imagínate, tienes un powerlifter que lo que va a hacer en la sesión es sentadilla, press banca, peso muerto, lo que sea. Merece la pena ponerlo a hacer cardio al inicio del calentamiento. O sea, realmente le va a sacar tanto beneficio. Va a tener una demanda cardiovascular muy alta dentro de su práctica deportiva. No va a haber ninguna otra fase del entrenamiento en la que vaya a aumentar esa pulsación y se vaya a mejorar el nivel de temperatura de los tejidos. Entonces yo ahí quizá no metería a este atleta, pues, de ser parte de activación cardiovascular. Movilidad. La movilidad, pues bueno, tenemos que valorar al individuo para ver realmente cuáles son los eslabones que realmente me interesa trabajar. Si realmente hay un eslabón que me está fallando en cuanto a movilidad y tengo que darle un énfasis dentro del calentamiento o no. Y integrar siempre esa movilidad de forma activa dentro de patrones de movimientos que luego vayan a ser empleados. No dedicas a hacer estiramientos y movilidad súper analítica que luego no vaya a tener una transferencia real. Si vemos que sí que hay transferencia, pues bueno, se puede utilizar trabajo en movilidad analítica, yo lo utilizo, pero siempre que sea posible, intentar integrarlo dentro del rango de movimiento que vaya a ser utilizado o dentro del patrón de movimiento que vaya a ser utilizado. Y lo mismo con la activación. Para mí, hacer drills de activación que para mí son drills de fatiga más que otra cosa, de forma totalmente aislada y fuera del patrón de movimiento, es cero útil. O sea, es decir, es puramente psicológico el efecto que vas a conseguir. Luego me dirás, no, es que me noto mejor la activación del músculo. No notas la activación del músculo. Tú lo que notas es la fatiga del músculo, porque los receptores del músculo están para eso, no para notar activación, están para notar tensión mecánica y estrés metabólico. Y si has fatigado el músculo antes, lo que vas a notar es tensión mecánica y estrés metabólico de la fatiga del músculo. Entonces creo que si vas a hacer algo de activación entre comillas, porque lo que vas a hacer es trabajo un patrón motor, trabájalo de forma específica o trabaja el patrón motor modificado de tal forma, con unos constreñimientos que te favorezcan trabajar con las mecánicas que tú realmente deseas. Yo que sé, por ejemplo, si lo que quieres es modificar el patrón de carrera, pues igual lo que puedes hacer es trabajar un trabajo con vallas o trabajar pues con distintos drills que favorezcan que se realicen ciertas mecánicas. No te pongas a hacer drills de activación súper analíticos que luego no van a transferir al gesto motor. Ese es mi punto de vista. Entonces, básicamente, mi estructura de calentamiento sería la misma que ha propuesto mi compañero Borja, pero siendo más específico a la hora de pautar qué necesita cada persona
y luego ser específico en cuanto a pues, los ejercicios que voy a utilizar con respecto a transferencia que quiero conseguir. Ujú. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con todos. Para mí, realmente, como ya he comentado anteriormente, lo único que normalmente es imprescindible para mí es el calentamiento específico como tal. Es decir, la preparación al propio movimiento que va a haber posterior. A partir de ahí, yo suelo meter más cosas, pero no porque lo considere que es necesario meterlo en un calentamiento, sino porque aprovecho esa parte del calentamiento para trabajar ciertas cosas que me puede interesar en ese atleta. Y ahí sí que pues estaría de acuerdo con mis compañeros. Normalmente metería, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que muchos otros entrenadores hacen, o sea, por poder podemos alargar esa estructura de calentamiento muchísimo más, pero bueno, por lo general se basaría en ese trabajo de movilidad, en ese trabajo de, quizá podemos llamarlo activación, como han dicho, y en ese trabajo de preparación al movimiento. Luego, si por ejemplo no tienes otro momento o te parece el mejor momento para meter ciertos trabajos que quizá no caben en la parte principal, pues también se puede hacer un trabajo, pues quizá de eslabones débiles o como quiera llamarlo, es decir, de esos eslabones que no trabajas directamente en la parte principal, pero que crees que tu atleta debería mejorar. Yo, por ejemplo, sí que suelo ser partidario de meterlo ahí o en otro lado donde mejor me quepa, pero bueno, puede ser un buen momento para no tener que hacer sesiones aparte específicas de ese tipo de trabajo. Pero bueno, por lo general me quedo con lo que han dicho mis compis. Para mí lo único imprescindible que siempre meto es esa preparación al movimiento posterior, ese trabajo de calentamiento específico, pero suelo meter aparte pues un trabajo de movilidad. Normalmente en general, si quiero meterle más caña, porque al final no hay que olvidarse que un trabajo de movilidad bien estructurado no deja de ser un trabajo bastante fatigante, relativamente fatigante, vamos a decir, no deja de ser un entrenamiento de fuerza en muchas ocasiones, entonces quizá si vamos a meterle mucha caña sería mejor una sesión aparte que previo a una sesión de trabajo normal, ¿vale? Pero bueno, si es un trabajo de movilidad más suave, con menos fatiga, sí que lo suelo meter en la parte del calentamiento y luego una parte de activación o de trabajo de patrones específicos o como queráis llamarlo ahí, ¿vale? Y luego, pues como digo, sí o sí, ese calentamiento específico de preparación al movimiento posterior, un poquito lo que ha comentado Fran, ¿vale? Es decir, prepararnos para lo que vamos a hacer posteriormente y no para otra cosa que no tenga nada que ver. Y un poquito ese sería mi resumen. ¿Alguien que quiera añadir algo más? Si no, cerramos por aquí. No. Todo claro. Vale. Pues nada, gente. Por hoy entonces terminamos. Hoy ha quedado un pelín más corto, pero bueno, aún así nos pasamos de media horita. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que saquéis cosas en claro. Como siempre os decimos, cualquier duda que tengáis nos podéis contactar por el Instagram de ASPL, ¿vale? @ASPLiceum. Y nada más, nos vemos próximamente por aquí en el siguiente episodio. Que paséis buenas fiestas o en el momento que se haya subido esto, lo que sea. Nada, gente, un abrazo enorme. Chao. Chao. Chao.